En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eliseo socorre a la viuda. La mujer de un discípulo de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que era muy religioso, pues resulta que ahora viene un acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le respondió: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió: tu sierva no tiene nada en casa, solo un frasco de aceite para perfume. Él dijo: anda y pide a todas tus vecinas vasijas de las de importación que estén vacías, y no te vayas a quedar corta al final. Entra luego y cierra la puerta atrás de ti y de tus hijos. Vierte aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las llenas. Ella le dejó y cerró la puerta atrás de sí y de sus hijos. Ellos le acercaban las vasijas y ella vertía el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo: traedme otra vasija. Él respondió: ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios, que dijo: ve a vender el aceite y paga a tu acreedor. Así tú y tus hijos podréis vivir de lo restante. Eliseo, la sumanita y su hijo. Eliseo pasó un día por Sunén, donde vivía una mujer principal que le porfió a que se quedase a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, se detenía allí a comer. Ella dijo a su marido: estoy segura de que es un santo hombre de Dios, que pasa siempre junto a nosotros. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla, una lámpara, para que, cuando venga junto a nosotros, pueda retirarse allí arriba. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Él dijo a Gegasí, su criado: llama a esta sunamita. Este la llamó y ella se presentó ante él. Eliseo dijo a su criado: di, ya que porque te has tomado todas estas molestias por nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Hemos de hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército? Ella respondió: yo vivo tranquila entre las gentes de mi pueblo. Él dijo: ¿qué podríamos hacer entonces por ella? Gegasí respondió: por desgracia no tiene hijos, y su marido es ya anciano. Dijo él: llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Él dijo: el año próximo, por esta época, estarás abrazando un hijo. Ella respondió: no, mi señor, no engañes a tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un niño por la época que le había dicho Eliseo. El niño creció y un día fue donde estaba su padre con los segadores. De pronto dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Lo cogió y lo llevó a su madre. Estuvo sentado en las rodillas de la madre hasta el mediodía
y luego murió. Entonces ella lo subió y lo acostó sobre el lecho del hombre de Dios. Lo dejó cerrado y salió. Llamó a su marido y le dijo: envíame a uno de los criados y una de las burras. Voy corriendo junto al hombre de Dios y vuelvo. Él dijo: ¿por qué vas donde él? Hoy no es novilunio ni sábado. Pero ella se despidió: que te vaya bien. Hizo aparejar la burra y dijo a su criado: conduce, en marcha, y no frenes el trote a no ser que te lo diga. Hizo el camino hasta llegar al monte Carmelo, donde el hombre de Dios, cuando éste la vio a lo lejos, dijo a su criado Gegasí: ahí viene aquella mujer sunamita. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Ella respondió: sí. Pero cuando llegó junto a los hombres de Dios, de lo alto del monte se abrazó a sus pies. Gegasí se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque está pasando una amargura y el Señor me lo ha ocultado, no me lo ha manifestado. Ella dijo: ¿te pedí yo acaso un hijo? ¿No te dije que no me engañarás? Él dijo a Gegasí: ciñe tu cintura y toma mi bastón en tu mano. Si encuentras a alguien, no le saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Ve y coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo: por el Dios vivo y por tu vida, que no te dejaré. Entonces él se puso en marcha tras ella. Gegasí había pasado antes que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño, pero no se escuchó voz ni respuesta alguna. Se volvió al encuentro de Eliseo y le comunicó: el niño no ha despertado. Eliseo entró en la casa. Allí estaba el niño, muerto, acostado en su lecho. Entró, cerró la puerta con ellos dos dentro y oró al Señor. Se metió en la cama y se tumbó sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Se mantuvo recostado sobre él, y la cara del niño iba entrando en calor. Se bajó y se puso a caminar por la casa de acá para allá. Subió y se recostó insuflado sobre él hasta 7 veces. El niño estornudó y abrió sus ojos. Llamó a Gegasí y le dijo: llama a la sunamita. Y la llamó. Cuando llegó, él le dijo: toma a tu hijo. Ella entró, se echó a sus pies postrada en tierra, luego tomó a su hijo y salió. La olla envenenada. Eliseo regresó a Gilgal con ocasión de una hambruna en el país. Estando los discípulos de los profetas sentados ante él, dijo a su criado: coloca la olla grande y cuece un potaje para los discípulos de los profetas. Uno de ellos, que salió a campo a recoger hierbas comestibles, encontró unas cepas silvestres y arrancó calabazas silvestres hasta llenar su vestido. Llegó y, sin saber lo que era, las cortó en pedazos en la olla del potaje. Los sirvieron a los hombres para que comieran, y mientras estaban comiendo, comenzaron a dar gritos: «¡Muerte en la olla, hombre de Dios!». Y no podían comer. Él dijo: «Traedme harina». La echó en la olla y dijo: «Servidlo a la gente y que coma». Y no había ya mal alguno en la olla. La multiplicación de los panes. Un hombre de Baal, Salisa, llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo: «Dáselo a la gente y que coman». Su servidor replicó: «¿Cómo voy a ofrecer esto a 100 hombres?» Él dijo: «Dádselo a la gente y que coman, porque esto dice el Señor: comerán y sobrará». Lo puso ante ellos, que comieron y dejaron todavía sobras, conforme a la palabra del Señor. Curación de Naamán. Naamán, jefe del ejército del rey Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso.
unas bandas de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él le curaría de su lepra». Naamán fue y se comunicó a su señor: «Esto y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel». El rey de Aram dijo: «Anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel». Tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos, y llevó al rey de Israel la carta que decía: «Cuanto te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir muerte y vida? Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Si lo pensáis bien, advertiréis que busca querellarse conmigo». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decirle: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedarás limpio». Naamán se enfadó y se marchó diciendo: «Yo había pensado que saldría seguramente a mi encuentro, se detendría, invocaría el nombre de su Dios, frotaría con su mano mi parte enferma y sanaría de la lepra. ¿No son mejores todas las aguas de Israel, el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco? Podía bañarme en ellos y quedar limpio». Se dio la vuelta y se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, no la habrías hecho. Cuanto más si te ha dicho que te laves y que quedarás limpio». Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él y exclamó: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo». Pero él replicó: «Por vida del Señor, ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Le insistió que aceptara, pero él rehusó. Naamán dijo: «Entonces que al menos se me entregue algo de tierra, la carga de un par de mulos, porque tu siervo no ofrecerá ya holocaustos ni sacrificios a otros dioses más que al Señor. Pero que, Señor, me perdone una cosa, y es que, cuando mi Señor entra en el templo de Rimón para postrarse allí en adoración, se apoya en mi brazo, de modo que también yo tengo que postrarme. Así que, cuando me postre en el templo de Rimón, que el Señor perdone a tu siervo por ello». Él le dijo: «Ve en paz». Cuando se hubo alejado a una cierta distancia, Gegasí, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó para sí: «Mi amo ha dejado marchar a este arameo, Naamán, sin aceptar lo que traía. Por vida del Señor, que correré para conseguir algo de él». Gegasí se precipitó tras Naamán, que, al verlo correr tras él, se apeló del carro y a su encuentro y le preguntó: «¿Está todo bien?». Respondió: «Sí, mi señor. Me envía a decirte que acaban de llegar desde la montaña de Efraín 2 jóvenes de los discípulos de los profetas, y que le des, por favor, para ellos 1 talento de plata y 2 mudas de ropa». Naamán dijo: «Acepta, por favor, 2 talentos». Le insistió y envolvió los 2 talentos de plata en 2 bolsas que entregó junto con 2 mudas de ropa a 2 de sus criados para que se los llevara. Cuando llegó al Ofel, Gegasí,
Recogió todo lo que le entregaron y lo depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y éstos se marcharon. Cuando entró y se presentó a su señor, Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Gehazi? Él respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le replicó: ¿No iba mi espíritu por el camino cuando un hombre se apeó de su carro a tu encuentro? ¿Es momento para aceptar plata y adquirir ropas, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas? La lepra de Naamán se pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Gehazi salió de su presencia con lepra que blanqueaba como la nieve. El hacha perdida y hallada. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo: Mira el lugar en el que residimos. Bajo tu dirección es demasiado estrecho para nosotros. Iremos al Jordán, tomaremos una viga cada uno y nos construiremos ahí un lugar donde habitar. Él respondió: Id. Uno de ellos dijo: ¿Querrás por favor venir con tus siervos? Él respondió: Sí, iré. Los acompaño y, al llegar al Jordán, se pusieron a cortar madera. Cuando uno de ellos derribó un tronco, el hierro del hacha cayó al agua y gritó: ¡Ay, mi señor, que era prestada! El hombre de Dios preguntó: ¿Dónde ha caído? Le indicó el lugar y Eliseo cortó un palo, lo tiró hacia allí y sacó el hierro a flote. Dijo: Sácalo, y extendió su mano y lo alcanzó. Eliseo captura un destacamento arameo. El rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, se aconsejó de sus siervos. Les dijo: Acamparé en tal y tal lugar. El hombre de Dios envió a decir al rey de Israel: Cuidado con pasar por tal lugar, porque los arameos están allí, acampados. El rey de Israel envió entonces gente al lugar que el hombre de Dios le había indicado. Este le alertó varias veces sobre aquel lugar y el rey montaba allí vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y les dijo: ¿No sois capaces de asegurar la información? ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: Nadie, majestad. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú comentas en el interior de tu cámara. Él dijo: Id y averiguad dónde se encuentra para enviar a aprenderlo. Le informaron: Está en Dotán. Envió allí caballos, carros y un fuerte destacamento. Llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió fuera, vio el destacamento que rodeaba la ciudad con caballos y carros y preguntó: «Ay, mi señor, ¿qué podemos hacer?» Él respondió: «No temas, están más con nosotros que con ellos». Entonces Eliseo oró diciendo: «Señor, abre sus ojos para que vea». El Señor abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Cuando los arameos descendieron contra él, Eliseo suplicó al Señor diciendo: «Hiere a esta gente con una luz cegadora». Y los deslumbró conforme a la petición de Eliseo. Eliseo les dijo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os conduciré al hombre que buscáis». Y los condujo a Samaria. Cuando entraban en Samaria, Eliseo dijo: «Abre, Señor, sus ojos para que vean». El Señor abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: «¿Los ataco, padre mío?» Él respondió: «No los ataques. ¿Mata tú acaso a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Ofréceles pan y agua para que coman y beban, y después que vuelvan donde su señor».
les sirvió un gran banquete, y luego que comieron y bebieron, los despidió y regresaron a su señor. Las bandas de arameos dejaron de invadir la tierra de Israel. Hambre en el sitio de Samaria. Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todas sus tropas, se puso en marcha y sitió Samaria. El hambre arreciaba en la ciudad y el asedio se prolongaba hasta el punto de que una cabeza de asno llegó a venderse a 80 siclos de plata y un par de cebollas silvestres a 5 siclos de plata. El rey de Israel pasaba por las murallas cuando una mujer le gritó: «Ayúdame, majestad». Él respondió: «No hables así, que el Señor te salve. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿De la era o del lagar?». El rey le preguntó: «¿Qué te aflige?». Ella respondió: «La mujer esta me ha dicho que entregue a mi hijo para comerlo hoy y que mañana comeremos el suyo». Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le dije que entregara a su hijo para comerlo, lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Pasaba a lo largo de las murallas y el pueblo pudo ver que llevaba debajo un sayal. Él dijo: «Que Dios me castigue sin medida si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece hoy sobre sus hombros». Eliseo anuncia el fin inmediato del asedio. Eliseo estaba en su casa acompañado de los ancianos. El rey envió por delante a un hombre, pero antes de que el mensajero llegase ante Eliseo, éste dijo a los ancianos: «¿Habéis visto ese asesino? He enviado unos a cortarme la cabeza. Estad vigilantes. Cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta y sostenedla bien contra él. ¿No es este el ruido de los pasos de su señor?». Estaba Eliseo hablando con ellos cuando el rey llegó donde él y dijo: «Esta desgracia procede del Señor. ¿Qué puedo esperar todavía del Señor Dios?». Eliseo repuso: «Escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor: mañana, a estas horas, en la puerta de Samaria, la arroba de flor de harina se venderá a 1 siclo, y las 2 arrobas de cebada a 1 siclo». El ayudante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió así al hombre de Dios: «Incluso si el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podrá ocurrir tal cosa?». Respondió: «Lo verás con tus ojos, pero de ello no has de comer». El campamento arameo abandonado. 4 leprosos que estaban a la entrada de la puerta se decían: «¿Qué hacemos aquí sentados, esperando la muerte? Si decidimos entrar a la ciudad con el hambre que hay en ella, moriremos allí. Y si quedamos aquí, moriremos lo mismo. Venga, pasemos al campamento de Aram. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos matan, moriremos». Al oscurecer, se pusieron en camino hacia el campamento arameo. Cuando llegaron al límite del campamento, vieron que allí no había nadie. Es que el Señor había hecho oír en el campamento arameo estrépito de carros y caballos, el estrépito de un gran ejército, de modo que se dijeron unos a otros: «El rey de Israel ha pagado a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros». Al anochecer, emprendieron la huida, abandonaron sus tiendas, caballos y asnos, el campamento tal como estaba, huyeron para salvar sus vidas. Cuando aquellos leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Luego se llevaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda, se llevaron lo que allí había y lo escondieron. Fin del asedio y del hambre. Entonces se dijeron entre sí: «No está bien lo que hacemos. Hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados.
Si esperamos hasta la luz de la mañana, se nos tratará como culpables. Venga, vamos a informar al palacio real. Al llegar, llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les informaron: hemos ido al campamento arameo y allí no hay nadie. No se oye voz alguna, solo están los caballos y los asnos atados y las tiendas tal como estaban. Los centinelas llamaron y pasaron noticia al interior del palacio real. El rey se levantó de noche y dijo a sus oficiales: os diré lo que ha hecho los arameos. Como saben que nos estamos muriendo de hambre, habrán dejado el campamento y se habrán escondido en desacampado. Seguramente habrán pensado que saldremos de la ciudad, que nos prenderán vivos y podrán entrar en la ciudad. Uno de sus oficiales respondió: que tomen 5 caballos de los que quedan en ella y los enviaremos para reconocimiento, pues al fin y al cabo les va a pasar lo que a toda la muchedumbre de Israel que ha quedado y ha perecido. Tomaron 2 tiros de caballos. El rey los envió en pos del ejército arameo. Les dijo: id y averiguad. Los siguieron hasta el Jordán. Todo el camino está sembrado de ropa y objetos que los arameos habían arrojado en sus prisas. Los mensajeros regresaron y dieron cuenta al rey. Entonces la gente salió y saqueó el campamento arameo. La arroba de flor de harina se vendía en un siclo y 2 arrobas de cebada valían un siclo, conforme a la palabra del Señor. El rey había puesto de vigilante a la puerta al ayudante en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, conforme a la palabra del hombre de Dios pronunciada cuando el rey había bajado donde él. Sucedió todo conforme a la palabra del hombre de Dios al rey. Mañana, a estas horas, en la puerta de Samaria, 2 arrobas de cebada se venderán a un siclo y la arroba de flor de harina a un siclo. El ayudante había dicho al hombre de Dios: incluso si el Señor abriera las ventanas en el cielo, ¿podrá ocurrir tal cosa? Y él había respondido: lo verás con tus ojos, pero de ello no has de comer. Y así sucedió. El pueblo lo pisoteó en la puerta y murió.